Bueno, rápidamente porque no tenemos muchísimo tiempo, en vez de comenzar por contar una experiencia en la que participó Gordillo, o de que compartimos con él, voy a empezar por experiencias en las que no pudimos compartir con él. Y ahí recordaba cuando llegué una novela de Saer que se llama Glosa, no sé si la recuerdan, pero van cruzando Santa Fe por una calle, dos amigos, esa es toda la novela, hablando de un cumpleaños, que era el cumpleaños de Washington Noriega, el poeta al que todos admiraban y el poeta a partir del cual todos pensaban la realidad. Fiesta de cumpleaños a la cual ninguna de esas dos personas había asistido. O sea, lo que estaban tratando era de reconstruir un momento en el que estaba el maestro y del cual no habían participado. Eso nos ocurría a todos los que estamos aquí, calculo que a muchos de ustedes, cuando habían encuentros con Gordillo y nos los perdíamos. Tan importante esa experiencia, nos pasaba con Darío, compartimos mucho tiempo el espacio al lado de él en el suplemento de La Ley. Y bueno, cuando alguno no podía ir era desesperado a ver qué había pasado, qué había dicho, y nos quedábamos discutiendo largas horas después del encuentro en algún bar de Avenida Santa Fe sobre lo que había pasado allí. Así que bueno, momento en el que no podíamos compartir y estaba. Y otro antes de venir, y por eso voy a dejarlo lo de experiencias compartidas aquí, antes de venir a este encuentro a las 10 de la mañana daba finanzas públicas e invité a los alumnos de la clase que tienen, claro, bastantes años menos que nosotros, y les empecé a hacer una reseña de cómo impactó en nuestras vidas Agustín Gordillo, y me puse a llorar profundamente en el medio de la clase parado delante de todos. Así que bueno, esa es otra razón por la que voy a intentar hablar un poco de derecho y de lo que nos dejó, y no tanto de aquello personal, porque bueno, evidentemente nos atraviesa y el afecto a veces nos juega una mala pasada. Rápidamente, porque entiendo que va a ser poco tiempo. Bueno, elegí Derivas de la internalización del derecho desde Agustín Gordillo porque me parece que él era casi un artista de vanguardia. Pensado así, César Aira dice que le gusta Kafka, no un libro de Kafka. Le gusta el autor y lo que hace porque dice que en cada una de sus intervenciones públicas pone en juego el proyecto de literatura que él quiere. Para leer un libro, para entender a Kafka no solo tengo que leer el libro, tendría que leer los diarios, ver cómo se movía en su comportamiento público. Para ver qué quería Agustín Gordillo tenemos que ver todas las facetas que tenía. O sea, tengo que tratar de ver ese tratadista desmesurado, ¿no? Una obra que nunca termina, y genial, a la vez de ese artista en ese sentido, ese docente, ¿no? Que desarrollaba un arte performático que, como quedó claro hoy, era inolvidable, ese abogado de la incertidumbre creadora. Y hoy quiero citar aquí algo que pasó un poco desapercibido, creo que Andrés lo mencionó, también el magistrado de tribunales internacionales administrativos, que también le hizo repensar varias de las cosas que decían. Y rápidamente, se me ocurrió que hay un elemento que unifica todo eso y que está vinculado a la internalización del derecho, porque habían parece que dos pretensiones que uno ve constantes en su obra, y esas pretensiones estaban dirigidas a controlar el poder, o decía alguien, visualizar también el control sobre ese poder y permitirnos garantizar derechos. Y había un resquemor, sobre todo por la historia que tenemos en este país, de ver cómo, parcelado y pincelado por nuestras particularidades y localismos, terminamos generando espacios bastante oscuros, bastante opacos. Se mostraba en ese aspecto la internalización como una salida bastante razonable, vinculada que además esa salida hacia la internalización del derecho le permitía pensar el derecho directamente a través de principios y no de reglas, que también era una de sus proyecciones más interesantes. Si vemos la experiencia en habilidades, era eso. Cuando nosotros íbamos a sus cursos, nos trataba de guiar a través de principios, nos trataba de guiar a partir de personas que, independientemente del lugar donde estemos, tengamos un lenguaje común, y ese lenguaje ni siquiera esté atado a regionalismos, localismos, Argentina, sino que pudiéramos salir de ahí, como contaba Esteban en el bloque anterior, estar en Nueva York en una organización internacional y hablar un lenguaje común con el resto de la gente. Desde ese lugar no hay lugar para el opaco del Estado, hay muchísimas más posibilidades de controlar ese poder y de ejercer derechos. Rápidamente, si la internalización aparecía como un fenómeno capaz de demostrar las intuiciones más fructíferas que tenía en esta línea, se demostraban luego en su obra escrita. Si ven, voy a repasar a ver el tratado y hasta algunas charlas que da
por ejemplo, una que me impactó muchísimo, en un congreso que organiza la Procuración de la Ciudad, un congreso internacional en el año 2020 en el medio de una pandemia. Y ahí se ven un recorrido de los elementos comunes. La idea de internalización del derecho que tenía Agustín era fuerte, mucho más fuerte incluso que la que surgió en la charla del encuentro de hoy, y eso se ve ya apenas arranca el tomo 1 del tratado. La primera referencia no es al 75, inciso 22, es al 75, inciso 24. Estaba pensando realmente en un orden internacional que después se ve volcado, no sé si está Pablo Gutiérrez Colantuono, bueno, en el texto que él citó, que ya es mucho más avanzado que la redacción aquí. Y esa misma internalización es la que sigue promoviendo, aunque les decía, con algunas dudas y algunos cambios que hace en función sobre todo de su experiencia como magistrado de tribunales internacionales en sus últimos textos. La verdad es que además, sobre todo cuando nosotros estábamos estudiando, la internalización del derecho nos parecía a todos una propuesta que podía permitir garantizar algunos de los objetivos que Agustín Gordillo promovía. Y esto lo veíamos con una línea de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que luego habilitaba la de los tribunales inferiores, en los cuales, ustedes saben, muy generosamente, reconocimiento del 75, inciso 22, no solo de tratados, ver cómo entendíamos condiciones de vigencia, seguíamos a la Corte Interamericana, a los comités, podíamos mirar lo que decía, por ejemplo, definíamos los casos de vivienda y educación sin ningún problema, ubicando las condiciones mínimas por lo que decía una observación general, y eso apoyado por lo que decía la jurisprudencia de la Corte. Es decir, aparecía la internalización del derecho como un objetivo alcanzable y además como una propuesta que nos iba a permitir no solo garantizar derechos, sino a su vez menos espacio para la discrecionalidad en el ejercicio del poder, más directivas a los poderes públicos sobre cómo nos tenían que garantizar derechos. Bueno, todo parecía bastante bueno. En el año 2020, ya había pasado mucho tiempo, había cambiado esa interpretación jurisprudencial también, y con el texto, en forma casi conjunta con el texto de Agustín Gordillo, que voy a usar para cerrar esta presentación, aparecen otros 3 textos que de distintos lugares del derecho público empiezan a cuestionar seriamente o a mostrar el agotamiento de la lectura tradicional del derecho público en Argentina, desde el derecho constitucional, el derecho financiero y el derecho administrativo. Rápidamente. Roberto Gargarella, profesor de esta casa también, publica un libro que se llama La derrota del derecho en América Latina, no solo pensando en nuestra experiencia, ¿no?, sino algo ya más extendido a todo el continente. Y lo que dice Gargarella en ese texto es que tenemos constituciones quebradas, constituciones donde avanzamos muchísimo en el reconocimiento de derechos, pero que la construcción del poder sigue en nuestras constituciones tal como estaba hace muchísimo tiempo, y eso termina generando ruptura. Finalmente esos derechos no se terminan de garantizar, las frustraciones vienen y lo que empieza a estar en riesgo es la propia democracia, ¿no?, que se ve arrastrada por el fracaso de estas constituciones. ¿Por qué tiene que ver con este fenómeno de internalización del derecho? Porque esta experiencia que había tenido nuestra Corte, ¿no?, receptando con tanta generosidad al texto constitucional y dándole el alcance que todos habíamos pensado desde Giroldi, seguido por innumerables casos, finalmente se termina quebrando en un precedente que ustedes todos conocen, que se llamó Fontevecchia. Y a partir de Fontevecchia con D'Amico, la cosa se empieza a complejizar muchísimo. Aparece el margen de apreciación nacional, que cada vez se va extendiendo más y más en el tiempo, y entonces aparece luego Milantic, y luego aparece en el año 2021, mientras todos estábamos en pandemia, un caso de la Corte que se llama Molinos Río de la Plata, en el cual dice que o la interpretación que le da, ¿no?, a el orden público interno, que finalmente es el que vamos a usar de filtro para ver si internalizamos o no nuestro sistema, está comprendido, entre otras cosas, por la emergencia. Es decir, que para saber finalmente si un derecho lo vamos a poder ejercer o no, tal como lo tenemos reconocido, basta con alegar emergencia. Bueno, vemos ahí que empieza entonces una crisis de ese lado que Roberto Gargarella está mostrando del derecho constitucional, que parece seria y muy preocupante. Pero vamos a la mirada del derecho administrativo. Ese mismo año se publica un libro de Carlos Balbín que se llama La crisis del derecho administrativo.
y lo que está planteando, justo la palabra que utiliza para definir el fenómeno nos remite directamente a Gordillo, ¿no? Hay palabras que ya pertenecen a autores, por más que sean del público, que podamos usarlas todos, ¿no? Conjetura, uno piensa en Borges, paralela en derecho administrativo, todos pensamos en Agustín Gordillo. Bueno, lo que va a plantear Carlos en ese trabajo, que es muy interesante, es que al lado del derecho administrativo que conocemos aparece un derecho administrativo, y ese derecho administrativo nacional no imbricado en tratados de derechos humanos, constitución, regulaciones locales, aparecen otras regulaciones vinculadas con el derecho de las inversiones que finalmente terminan definiendo las decisiones más importantes en materia de empleo de recursos públicos y finalmente de gastos que condicionan nuestra vida. Dice, en general, el derecho administrativo al que le dedicamos toda nuestra atención regula muy, pero muy escasa parte de nuestras vidas. Les leo una cita textual. Dice, el complejo normativo sobre derechos humanos es insertado en el modelo de fuentes locales, con sus matices, en tanto que el otro, derechos económicos y en particular derecho de propiedad de los inversores, es colocado sobre el cuadro local desplazándolo. Bueno, segundo problema de la internalización del derecho, esta internalización paralela a la que estábamos acostumbrados a mirar. Y en los 2 minutos que me quedan. El otro problema que también apareció muchísimo hoy es cómo hacemos para financiar derechos e instituciones democráticas, y ese es el último libro que sale en 2020. Horacio Corti, amigo de varios de los que estamos aquí también, publica ese texto maravilloso donde viene recopilando sus últimas reflexiones, la idea de una constitución financiera, de cómo la constitución financiera piensa cómo reflexiona esa constitución para financiar derechos e instituciones democráticas, pero concluye finalmente, más allá de la reflexión que haga la propia constitución, si no está relacionada y directamente vinculada con el sistema internacional, hay vacíos regulatorios que hacen que el sistema fracase. Uso solo un ejemplo, porque me queda un minuto. Materia de deuda pública, que hoy se habló bastante, hay vacíos regulatorios que permitieron, por ejemplo, lo que ocurrió con Argentina en NML Capital. De hecho, las cláusulas esas no son redactadas por nosotros, aparte de Indentures, ¿no? Y si queremos trabajar en esa plaza, van con esas bonos. Y las cláusulas luego fueron cambiadas, porque ese caso fue lo que fue, por el propio sistema internacional, no por regulaciones locales. Las modificó el ICMA y las cláusulas que tenemos en los bonos actualmente vienen de esa redacción. Es decir, nuevamente, otra versión muy diferente a la que pensábamos, a la relación entre derecho local y derecho internacional, que genera problemas. Último, para cerrar, esta vez prometo. Y vamos al artículo que les decía, que se llama La nueva normalidad no se extiende al futuro del derecho administrativo global o local. En el medio de la pandemia, como les decía, lo que estaba analizando es qué pasaba, decía Agustín Gordillo, con todos esos avances sobre nuestros derechos que tuvimos que sufrir con motivo de las medidas de política sanitaria que adoptaba el gobierno nacional y los gobiernos locales. Y finalmente, lo que dice es lo mismo que hubiera dicho Grondona: todo pasa. Dice, todas estas medidas son medidas que van a pasar. Dice, y les leo textual porque es maravilloso. Dice, no es un problema al cual pueda contribuir el derecho administrativo, ¿no? Salvo los principios jurídicos centenarios o milenarios de no autocontradicción, ni desviación del poder, buena fe, debido proceso legal, razonabilidad, proporcionalidad. Ven la línea desde el tratado hasta este trabajo del 2020. Agrega, nos toca estar atentos al desarrollo futuro de los valores y principios del nuevo derecho administrativo global que pueden aparecer, sobre lo cual voy a hacer una mención ahora. Y dice, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia son indubitables para el presente y el futuro, no así las consecuencias a futuro para el derecho administrativo. Soy optimista, la pandemia no afecta el derecho administrativo futuro, en eso soy joven. Agrega, en otro aspecto, quizás mejore la percepción de la necesidad de ejercer control social permanentemente sobre el poder en cualquiera de sus manifestaciones. La historia no está allí de nuestro lado, nunca lo estuvo, en eso soy viejo. Bueno, maravilloso. Cierre de esto entonces y les dejo como inquietud. Parece que, a diferencia de todos estos trágicos cambios que estuvimos sufriendo, a mí me hacen sentir también un poco viejo en el otro aspecto, ¿no? Y preocupado por cómo trabajamos. Y para conectar con lo que les decía al principio,
si bien sigue creyendo en los mismos principios en los que creyó siempre y entiende que esas son las únicas formas que tenemos para interpretar el derecho, para resolver casos y como propuesta hacia el futuro, también analiza la posibilidad de que se vayan creando nuevos valores y principios. Y en eso remite a un texto del 2005 que elabora narrando algunas experiencias como magistrado en tribunales internacionales. Y lo que empieza a advertir ahí es problemas en cómo trabajamos con los principios cuando tenemos comunidades integradas por gente con distintos valores, que es algo que en un tribunal internacional naturalmente se tiene que captar. Ya no me queda más tiempo, los remito a su lectura. Muchísimas gracias.